un pedacito de Las Poseídas. Entonces les voy a contar un poco de qué se trata la escena. Carlos. Poseídas cuenta la historia de 3 chicas, básicamente, de 16 años, durante los años 80, primeros años de la democracia, en un colegio católico. Y una de las cosas que hace la novela es, bueno, hablar de los distintos grupos de chicas que hay en un colegio de chicas religioso, ¿no? Católico. Y la protagonista, la narradora, se llama María de la Cruz López, es de esas chicas que no se sienten agraciadas, que se sienten feas, etcétera, pero que lee mucho y se siente inteligente, etcétera. Le va por ahí. Y digamos, la antagonista sería la chica linda de la escuela, que después la novela la trabaja más allá del estereotipo de chica linda, pero así es como la ven las compañeras. Entonces, una de las cosas que pasaba en el colegio en esa época era que las monjas hacían excursiones a las que, como forma de premio, llevaban a las mejores alumnas. Entonces María de la Cruz casi siempre iba a esas excursiones porque era buena alumna. En cambio la chica linda, que se llama Marisol, iba porque era linda y porque era de una familia buena, no de una familia de alcurnia. Y voy a leerles una escena que cuenta una de esas excursiones, que es importante para la protagonista sobre todo, porque después lleva a otro hecho que hace avanzar la trama, pero hasta ahí no llegaremos. Entonces, cada tanto las mejores alumnas de Santa Clara eran cuidadosamente seleccionadas para una excursión especial. Era un premio, no por sus buenas notas, sino más bien por lo que las monjas hubieran llamado su modestia, o más específicamente su virtud. Para subirse al autobús de las elegidas, además de un desempeño más o menos decente en las clases, había que mostrar uñas limpias, pero sin esmalte ni huella de dientes, un uniforme impecable, los zapatos bien lustrados y nada de maquillaje. Compañerismo, dedicación, falta de admiradores a la salida de la escuela y buenos modales sumaban puntos. Obviamente, las hijas de la luz siempre resultaban entre las elegidas. Las hijas de la luz son las chicas que son hipercatólicas en la escuela. Nadie se preguntaba por qué Marisol invariablemente formaba parte de esas excursiones. No siempre se premiaban los méritos en el Santa Clara, pero más allá de su voluntad acomodaticia, creo que las monjas de verdad disfrutaban de someter a Marisol a esa lección de humildad, a ese destierro momentáneo. Ver a la reina separada de sus admiradoras, abandonadas de pronto a las miradas hostiles de las feas, las católicas y las buenas alumnas, era una parte imprescindible de esas salidas creativas. También les daba ocasión de domesticarla, de obligarla a vestirse y comportarse como una verdadera Clarisa, aunque fuera por unas horas. Las excursiones en sí no eran gran cosa. Para la mayoría de las chicas eran solamente otra forma de perder horas de clase. Pero para las monjas eran verdaderos experimentos de modernización supervisados muy de cerca por el obispo. Una vez nos llevaron a una visita guiada por el cementerio de la Recoleta, otra vez al Museo de Bellas Artes. Nunca nos decían con mucha anticipación a dónde iríamos. Supongo que el suspenso era parte del premio. En la autorización que nuestros padres tenían que firmar solo figuraban datos vagos, como los datos que íbamos a atravesar o el nombre general que le daban al paseo. Hacia el final de mi tercer año en el colegio, cuando ya había cumplido los 15 sin haber resuelto el gran problema es la virginidad. No vamos a leer esa escena, pero después lo resuelve. Las monjas nos sorprendieron con un destino casi disparatado, una visita guiada al Colegio Militar de Palomar. La revisión de uniformes fue esta vez mucho más severa. Una sola mancha de tinta y te quedabas a resolver ecuaciones. Subimos al autobús bajo la mirada vigilante de 2 monjas y 2 profesoras, el doble del personal que normalmente me acompañaba en las excursiones. No creo que ninguna de nosotras fuera del todo consciente de lo que estábamos haciendo. En esos años los medios hablaban todo el tiempo de la necesidad de sanar, de dejar atrás el odio y el deseo de revancha por el pasado, de la obligación de olvidar y seguir adelante. Parece que el obispo, que había estado peor que dormido durante la última década, se despertó de pronto para recoger esa misión reconciliadora. Ideas brillantes como una excursión al colegio donde se habían formado los grandes dictadores de la patria, se le debían ocurrir todo el tiempo. Ya entonces yo era una pequeña hipócrita, pero nada me había preparado para esas salas oscuras, algunas iluminadas por velas mortuorias, quién sabe si para atenuar el efecto del despropósito o por el contrario, para celebrarlo más solemnemente, en donde los militares exhibían sus bronces y derrotas. Porque las derrotas también se celebran,
Eso lo aprendimos ese día, en el hall de las glorias del ejército, una sala llena de arcos que sorprendía por su blancura. En el techo y en las columnas dóricas, estilo elegido porque expresa tradicionalmente la tenacidad y fuerza y en consecuencia se considera que tiene una mayor connotación militar, estaban grabados los nombres de los principales combates y batallas de la historia nacional. Hayan sido victorias o derrotas, porque ambas contribuyeron a formar el sentido de orgullo y dignidad del ejército. Ese sentido era el que intentaba la voz del guía, un cadete bajito, recitaba Parlamentos consciente de su único papel en esa obra, el que insistía en la reproducción de la espada de San Martín o se escondía en un baúl lleno de tierra del suelo de las batallas. Ese sentido, que no era de orgullo y dignidad, era el que por un momento parecía dejarse contornear en el busto de Sarmiento, para finalmente perderse de una vez y para siempre en el cañón Escoda, gloria del Museo de Armas, pero que jamás se había utilizado debido a la rápida evolución en esa época de las armas antiaéreas. La excursión fue caótica. Había más de 20 colegios de la provincia dando vueltas por las instalaciones y escuchando las explicaciones de distintos guías. Las monjas enseguida vieron el peligro. Intentaron cambios de último momento, pero no contaban con la rigidez de la agenda militar. Tuvieron que resignarse a que muchas nos retrasáramos en salas adyacentes, en patios con aljibes que nadie visitaba. En algún momento del recorrido me encontré caminando con otro grupo, chicos de otra escuela que usaban delantales blancos y zapatos de todos los colores. Marisol y otra Clarisa más joven también estaban en ese sector. Un corredor estrecho sobre el que se abrían varias salas guardadas por cordones morados tendidos sobre patas de bronce. Delante, una guía demasiado nerviosa, parte del cuerpo de enfermería, trataba de conducirnos de vuelta al museo del colegio. Alguien me empujó. Vi que Marisol se detenía frente a una de las salas. Seguí caminando, rodeada de decenas de pie que también obedecían. Cuando estuve junto a Marisol, su mano se cerró sobre la mía. Tenía los dedos helados, los ojos distintos, los ojos de alguien que necesita un testigo. Lo que había en esa sala había alcanzado para que la reina me detuviera y dijera por primera vez mi nombre. María de la Cruz, mirá, dijo. Y María de la Cruz miró. Y lo que vio no era bueno. Eran fotos de muertos, jóvenes, en blanco y negro. Sus caras estaban pegadas sobre una cartulina en la que dibujaban una especie de árbol genealógico. También había recortes de diarios, algunos fusiles, 2 revólveres en una vitrina, panfletos, hojas tipeadas en mimeógrafos, escritas en sótanos que jamás habían conocido la luz, y banderas por todas partes, rojas, anaranjadas, celestes, algunas sucias, otras hechas pedazos, banderas de LERP, banderas de Vita y una que no reconocí. Detrás de todo eso, escrito en letras doradas, decía: botines ganados en la guerra contra la subversión. Los dedos de Marisol se habían puesto tibios, como si toda la sangre de su cuerpo se hubiera concentrado en ese contacto pasajero con la mía. Ninguna de las dos dijo nada. Botín. Tuve que pensar la palabra en singular para entenderla. Conjunto de armas y provisiones y demás efectos de un ejército vencido y de los cuales se apodera el vencedor. Botín. Despojo que se concedía a los soldados como premio de conquista en el campo o plazas enemigas. Botín. Beneficio que se obtiene de un robo, atraco o estafa. Como si de repente se hubiera dado cuenta de nuestra impensable intimidad, Marisol soltó mi mano y apoyó disimuladamente la suya en el azul de su uniforme. Yo hice lo mismo. No estaba claro de dónde venía ese sudor que nos avergonzaba. Y la excursión sigue después, ¿no?